Hoy en el pase este, hablábamos sobre los titulares de los dos principales diarios de circulación nacional y otra vez vemos la cartelización, ¿no? Dice Clarín: crece la oposición entre los jueces al proyecto de reforma del gobierno. Dice La Nación: crece la resistencia en el Poder Judicial a la reforma que impulsa el gobierno. Y cuando esto ocurre es porque las corporaciones han tomado algún tipo de decisión, han tomado partido en esta suerte de disputa que no es una disputa. Yo creo que aquí lo que hay son como movimientos tácticos, ¿no? Si quieren podemos pensar en la mesa de arena, digamos, donde se organizan las batallas, ¿no? Pero hay una serie de movimientos tácticos. Y mueve la Corte, mueve una cámara que fue la Cámara la Cámara del Crimen porteña, y por otro lado la Cámara Federal en lo civil y comercial, con ciertos pronunciamientos que ayer ya tratamos de la Cámara del Crimen, así que lo mismo corresponde para la Cámara Federal en lo civil y comercial. Ciertos pronunciamientos que son por lo menos apresurados, y si tuviese que describirlos son prejuzgamientos muy claros, ¿no? Hablan de la inconstitucionalidad de la reforma judicial, y la pregunta es: ¿qué reforma judicial? Y la pregunta es: ¿qué legislación? Porque lo que hizo el presidente el otro día, en el acto que la Corte Suprema de Justicia infantilmente boicoteó, fue decir: este es mi proyecto, este es el proyecto del Ejecutivo, estos son los juristas que van a debatir sobre otro tipo de reformas necesarias, estoy mandándolo al ámbito por excelencia de debate, que es el Parlamento. En el Parlamento se parla, se habla, se dialoga, se concerta o no, y finalmente, por mayoría o por minoría, se resuelve algo. Lo que es curioso, lo dijimos ayer y lo volvemos a repetir hoy, es que se declare inconstitucional algo por las dudas. Lo que es curioso es que jueces de la magistratura, ¿no?, de la judicatura, se atribuyan la posibilidad de pronosticar en el tiempo y en función de eso hacer aseveraciones como la que hacen, que se parecen a una amenaza. Yo no estoy diciendo que estén amenazando al Poder Ejecutivo, pero se parece bastante, ¿no? Si sale como lo mandó el Ejecutivo, entonces nosotros ya advertimos que esto es inconstitucional. Y hay todo un reagrupamiento, ¿no?, de la judicatura conservadora que se apresta a batallar en contra de la tan necesaria reforma, una reforma donde yo creo que si le preguntás a 10 argentinos, 9 te van a decir que es muy necesaria. Me parece importante en este contexto también destacar lo que sucedió en un episodio que cronológicamente nos da otra vez la pauta de cómo se mueven en sincronicidad ciertos medios y el Poder Judicial. Hay una nota de Clarín el otro día advirtiendo de que la Corte Suprema iba a empezar a tomar medidas en contra del kirchnerismo, y un día y medio después aparece el fallo, un fallo que no estaba ni siquiera pautado o agendado, en contra de Luis Delía, caracterizado dirigente social kirchnerista. Hoy hablábamos con el abogado dice: bueno, es obvio que esta es la respuesta de la Corte a la reforma, ¿no? Es parte. Y alertó sobre la posibilidad de que haya un fallo en relación al blanqueo previsional en su momento, que produzca un quebranto económico al actual gobierno. Para mí es demasiado, pero tratándose de quiénes son, uno siempre tiene que tener claro que el presidente de la Corte es Carlos Rosenkrantz. Carlos Rosenkrantz es el titular de uno de los bufetes más importantes de la Argentina, que atienden los asuntos legales de las corporaciones. No es que van a la fila de San Cayetano a ofrecerse para defender a pobres y ausentes, sino un buffet
corporativo. Ese es el presidente de la Corte, para que veamos también dónde tenemos o dónde nacen algunos de los problemas estructurales del país. Pero bueno, les decía que allí lo que sucede es que nos viene a decir otra vez, peligrosamente, que esa sincronicidad que se dio tanto en el marco del lawfare, de la guerra jurídica, sigue vigente. Quizá hoy no tengan la pata de los servicios de inteligencia o la cobertura política que les brindó Macri, que hizo uso y abuso de todo esto. Probablemente en el transcurso de las semanas o de los meses se pueda resolver una discusión democrática, profunda, meditada, medular, la reforma que hace falta, y habrá que ver también, bueno, qué tipo de batallas plantean estos grupos, ¿no? Esta Cámara, la propia Corte, si es una batalla, ¿cómo decirlo?, salvaje, sin códigos, sin siquiera los códigos de la guerra que se plantean en Ginebra, sino, o si por el contrario se trata de una disputa de esgrima, en el que hay un vencedor y hay otro que no lo es. Hay que ver, ustedes me dirán, de acuerdo a la experiencia, qué pasó con aquella reforma que quiso hacer Cristina Kirchner. ¿Se acuerdan, no? O lo que hicieron estas mismas cámaras, y no es la misma Corte, digo, pero ¿cuál es el comportamiento habitual del máximo tribunal cuando tiene que resolver entre lo que el Ejecutivo y el Legislativo han votado y le toca el turno opinar al Judicial, al Poder Judicial? Lo hemos visto con la ley de medios, ¿no? En esos casos lo que plantearon fue un escenario de guerra, no sé, camboyana, era un escenario donde te aparecían de cualquier lado, como en esos juegos a través de la Play, ¿no? Te aparece de cualquier lado un enemigo, cuanto menos lo esperás, y en distintas circunstancias. Quizá pueda hacer eso, quizá el gobierno esté discutiendo esto y saca un fallo de determinadas características de una cámara de acá, o de un tribunal de no sé dónde, o un juez en otra provincia, así hasta llegar a la Corte, y que pase un tiempo donde se duermen las mejores expectativas, ¿no? Esos tiempos que tiene la justicia argentina. Otra cosa que habría que decir es reclamar, en realidad, que esta celeridad que han tenido los camaristas del crimen y los camaristas del Fuero Clarín, ¿no?, la Cámara Civil y Comercial Federal, esta celeridad la apliquen a otros casos. Por ejemplo, todavía no se sabe quiénes son los autores, ni hay condena ni sentencia definitiva en el caso de la voladura de la Embajada de Israel. No se sabe tampoco, y ha avanzado muy poco, a pesar de todos los años, lo que sucedió con la voladura de la AMIA. Ustedes mejor que yo saben que hay causas de 20, 30, 15, 20 años, la verdad. Ojalá esta celeridad la tuvieran para todo. Ojalá. No parece ser la lógica habitual de comportamiento de la judicatura conservadora de este país, que pone sus privilegios en el lugar en el lugar de la defensa de la República. Quiero decir, cuantos más peligrosos, cuanto más privilegios conservan, el país es más republicano. Cuando alguno de esos privilegios entra en crisis o es cuestionado, entonces el país deja de ser republicano y estamos enfrentando una especie de totalitarismo. Salió Carrió a decir que vivimos el gobierno dice usa la pandemia para un estado de sitio, y que la reforma judicial solo busca la impunidad de Cristina Fernández de Kirchner. Es absurdo, ¿no? Es totalmente absurdo. Pero Elisa Carrió sigue siendo expuesta como una pronosticadora de escenarios políticos por los grupos concentrados de la comunicación. Y no, es una socia de Macri, ¿no? Es una socia de Macri que dice eso que dice. Y eso que dice quizás sea muy peligroso. Porque el único estado de sitio, o mejor dicho, nuestra sociedad está sitiada por un problema que es una pandemia, producto de un virus que no tiene vacuna. Ese es el verdadero estado de sitio. Y la verdad es que
describir como estado de sitio todo lo que en materia de política sanitaria ha hecho el presidente, el Ejecutivo, el gobierno al frente de todos, parece un despropósito. No hay forma de establecer, no hay forma de establecer un diálogo del que tanto reclaman cuando plantean cosas así. Es como cuando a Cristina la acusan de haber matado a Nisman o la acusan de haber matado a su secretario. ¿Qué vas a hacer con esa gente? Elisa Garrio, el gobierno usa la pandemia para declarar un estado de sitio. ¿Y quién la va a convocar un día? Seguramente la van a convocar. Digo, pero qué difícil establecer una conversación. Ni siquiera digo amable, una conversación con gente que permanentemente produce dislates así. Uno tiene que confiar que el gobierno ha tenido impecablemente desde su asunción un comportamiento racional frente a todas estas cosas, ¿no? Por eso le decía, la reforma judicial que ya está declarada inconstitucional, todavía no llegó a una definición, no hay ley. Fue puesta a debate de otro de los tres poderes del Estado, que es el legislativo. Puesta a debate. Así que me parece que empezamos a atravesar un periodo en el que seguramente va a ir increyendo la belicosidad de estos grupos. Hoy decía Heller, y tiene razón, si Clarín y La Nación se cartelizan, y lo que dicen en esa cartelización es que la justicia o el Poder Judicial reacciona frente a la reforma, quiere decir que está bien. Porque, ¿qué van a hacer los jueces o camaristas que tienen sus privilegios y que van a ser tocados por la reforma? Si es que se vota. ¿Qué van a hacer? Resistirla, rechazarla, tiene lógica. Sí, está muy, muy bien. O sea, depende de quién se queje, se sabrá si este es un gobierno popular o no lo es. Depende de quién se queje, se sabrá si el gobierno está afectando los intereses que tiene que afectar o afecta a los de siempre. Con lo cual, yo creo que está en muy buen camino. A mí me da la impresión también que hay cierto grado de desesperación en los grupos conservadores, en la derecha, porque al gobierno le salió bien una, que la buscó, no es que le salió bien porque estaba a la vuelta de la esquina y era fácil de conseguir. El gobierno buscó una reestructuración, un canje de deuda que fuera realmente liberador de recursos, como ayer pudimos observar, que van a ser dedicados en casi 450.000 millones de pesos a la obra pública, el Estado interviniendo fuertemente allí para reactivar el mercado interno, para reactivar a los gremios, para que los sindicatos los sindicatos de la CGT dejen de pensar las salidas con la EA. Es con el gobierno, ¿no? Es con el gobierno y con un frente que genere producción y trabajo, menos divagación, y más trabajo concreto, planes concretos, ayudas concretas y comprensión también de la situación que atravesamos. Pero les decía, me parece que al gobierno le salió bien esa, también le había salido bien el manejo de la pandemia. Creo que se empodera positivamente, hablando, de cara a las elecciones de medio término, y esto lo sabe fundamentalmente la derecha, fundamentalmente Carrió, Macri, las corporaciones, entre ellas el Poder Judicial, porque saben que un gobierno con mayorías parlamentarias realmente va a profundizar su cariz distribucionista, va a profundizar su cariz productivista, y bueno, todo eso va a generar una Argentina nueva, y los conservadores, ustedes saben mejor que yo, se resisten a lo nuevo, son parte de un orden viejo, el orden que hay que dejar atrás para construir el país del futuro, ese que todos dicen, que todos decimos, que todos anhelamos, un país que se ponga de pie. 19 minutos pasaron de las 10 de la mañana.